Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Es de mucho gozo estar aquí en este lugar, ¿verdad? Una vez más, una oportunidad más para alabar al Señor. Y creo que este es un momento para también escuchar lo que Él tiene para nosotros. Le hemos dado la alabanza, la adoración y esperamos ahora que el Señor nos dé su palabra. Amén. Vamos a orar para iniciar esta palabra. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este momento que nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por traernos a este lugar, porque en este lugar, Señor, encontramos bendiciones que tienes para nuestras vidas. Gracias por ese cuidado que has tenido con nosotros, Señor. Gracias por la vida que nos das. Gracias por tu presencia maravillosa en este lugar. Tu palabra promete, Señor, que donde estén reunidos más de dos en tu nombre, allí estás tú. Y hoy creemos que tú estás en este lugar. Por eso queremos darte la gloria y darte a ti toda la honra, Señor. En esta tarde yo te pido, Señor, que tomes el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar y que nos prepares, Señor, para recibir tu palabra, que podamos recibirla con gozo, con alegría, que tomes nuestra mente y que esté sujeta, Señor, a escuchar tu voz. Te pido todo aquello, Señor, que quiera estorbar, quítalo de esta hora, Señor, de medio de nosotros y que podamos disfrutar de tu presencia. En el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, verso 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Esta es una palabra muy hermosa realmente. Aquí encontramos a Jesús hablándole a una multitud en ese lugar, en un monte, porque este sermón es el que conocemos como el Sermón del Monte, el sermón, podríamos decir que el sermón más famoso de Cristo, donde Él comenzó a hablarnos de muchos temas, donde comenzó a enseñarnos de muchas cosas. Pero el Señor llega en este momento y comienza a hablar acerca de lo que es la oración. Y la oración es el medio que utilizamos para comunicarnos con Dios. ¿Cómo nos podemos comunicar con Dios? A través de la oración. Pero el enemigo se ha encargado de hacer creer que la oración es algo fastidioso, es algo aburrido. Pero precisamente ¿por qué? Porque él sabe que donde hay una persona que le guste orar, allí va a tener hombres que le van a hacer guerra al dominio de él. Entonces Jesús está hablando acerca de eso, de la oración. Precisamente el título de esta parte que estamos hablando aquí se llama la oración y la regla de oro. En la Biblia aparece el título ahí encima.
Pero hay una particularidad en esta palabra. Lo primero que debemos entender de esta palabra es que esta palabra es exclusiva solamente para los hijos. Esta palabra no es para todo el mundo. Esta palabra es exclusiva para los hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios en esta tarde? Amén. Entonces, esta palabra es para usted. Y Jesús comienza entonces a decirle: pedid, ¿y qué pasará? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Lo que podemos entender en esto que nos está diciendo el Señor es una especie de niveles de oración. El Señor nos está dando unos niveles de oración. Y Él nos está mandando a que hagamos lo que Él está diciendo. Él no te está diciendo, bueno, pide si quieres. Él no te está diciendo, busca si te parece. Él está diciendo, pedid. Está dando una orden. Está dando una orden. Eso es un imperativo. 3 órdenes que le dice el Señor a los hijos que deben pedir, deben buscar y deben llamar. Y vamos a empezar con la primera, que es pedir. Primero que todo, quien nos está diciendo que pidamos es ¿quién? Jesús. Jesús. Él es el que nos está mandando a pedir. De pronto hay muchos pensaremos, pero es que a mí me da como que pena pedirle al Señor, porque es que eso está pidiéndole y como que, pero es que el Señor es el mismo el que te está mandando a hacerlo. No es otra persona, es el Señor. Eso quiere decir que a Él le agrada cuando le pides. A Él le agrada que le pidas. Y el asunto es, entonces, bueno, ok, me gustó eso, ¿verdad? ¿Cuánto le gustó eso? Amén. Pero ahora, ¿hasta dónde podemos pedir? ¿Cuál es el límite para pedir? Mire lo que le dice la palabra en Romanos 8:32. Dice de la siguiente manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué quiere decir esto? Que lo más precioso, lo más preciado que hay en el reino de los cielos fue entregado a nosotros. Lo más precioso es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Dios solamente tenía a un hijo y decidió tomarlo y entregarlo a nosotros. Ahora, si Dios fue capaz de entregar a su hijo, ¿no será capaz de entregarnos a nosotros todas las demás cosas? ¿Qué hay después del hijo? No hay más nada. Si Dios fue capaz de entregar a su hijo por nosotros, no hay nada en el universo que Dios no te pueda dar. ¿Lo crees? Entonces mira el límite que hay. Es increíble. Y es maravilloso. Pero a veces no pedimos. El Señor dice, hasta ahora no has pedido nada, dice el Señor en su palabra. Entonces lo importante que es pedir. ¿Por qué? Porque cuando pedimos estamos teniendo una relación con Dios. El pedir es una relación con Dios. Porque tú no te vas a acercar a nadie y le vas a pedir si tú no tienes una confianza con esa persona. Cuando tú te acercas a alguien y le vas a pedir un favor, es porque hay una cercanía.
Porque si no, de pronto dices, pero mira, dile al hermano que te ayude. Y tú de pronto no tienes esa confianza, ¿qué vas a decir? No, lo que pasa es que a mí me da pena, yo no tengo mucha confianza con él. Yo como que mejor me quedo así. Pero el pedir nos ayuda a tener una relación con Dios. Y al pedir estamos mostrando, ¿sabe qué estamos mostrando? Estamos mostrando confianza. Confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y sabemos que cuando le pedimos al Señor, Él es todopoderoso para respondernos también con lo que queramos. Entonces debemos tener confianza. Al pedir mostramos confianza. Existen hijos que tienen que usar intermediarios para comunicarse con el Padre. ¿Cierto que sí? Hay hijos que no tienen la confianza de decirle al papá, papá, regálame 2,000 pesos. No se atreven. ¿Sabe por qué? Porque no hay confianza. Y tienen que usar entonces a quién. Mami, dile a mi papá que me regale 2,000 pesos. ¿Y sabes qué? A Dios no le gusta que utilices intermediarios. Dios quiere que tú te dirijas con confianza directamente a Él. Y todo tiene que ver con la confianza. Yo recuerdo que en mi casa, cuando estábamos más pequeños, mi papá, él fue una persona en ese tiempo, era bastante dura, tenía un temperamento bastante fuerte. Y eso hizo que nosotros no tuviéramos tanta cercanía con él. Él no era una persona tampoco expresiva en cariño, porque él fue levantado en esa época donde el hombre no tiene que andar y que diciéndole que te quiero. ¿Eso qué es? Y esa era la forma. Y cuando él llegaba a la casa, recuerdo, estábamos pequeños, y casi que nosotros salíamos, era corriendo para otro lado. Y teníamos que usar intermediarios para pedirle algo. Gracias a Dios esas cosas cambiaron luego. Y cuando mi papá falleció, ya teníamos una relación muy diferente. Pero el Señor quiere que tengas confianza. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues, ¿cómo? Con temor, con miedo. Dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. El Señor está diciendo, acércate con confianza, no tengas miedo. Y pide, porque eso es lo que está diciendo el Señor, pide. En la Iglesia Católica se enseña mucho a usar intermediarios, ¿cierto? Cuando a veces está la persona y comienza, ay, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Está usando ¿qué? Un intermediario. No va directamente al Padre, sino que tienen que usar o utilizan un santo, ay, santísimo, santico tal, ayúdame en esto. Pero al Señor no le agrada eso. El Señor quiere que tengas confianza. Usted puede imaginarse a su hijo. Usted tiene a su hijo y usted se ve que su hijo se pone a pedirle a otra persona. ¿A usted le agradaría eso? Usted siendo como padre. Bueno, el Señor es celoso también cuando le andas pidiendo a otro y no le pides a Él. Así como nosotros, ¿cómo vas a estar pidiéndole a aquella persona, al vecino, si tú tienes un papá que te responda? Pídame a mí. Y así es el Señor. Él quiere que tengas confianza de pedir. Amén. Ahora, cuando pedimos a Dios, mira lo que está reconociendo. Cuando pedimos a Dios, estamos reconociendo que Él tiene el poder y la capacidad para contestarnos. Cuando le pides a Dios es porque tú sabes
que Él puede suplir tu necesidad. Tú no le vas a pedir a alguien que sabes que no tiene. Tú no vas a ir en la calle caminando y ves a un amigo tuyo y le dices, oye, dame un chance ahí. ¿Y cuál chance? ¿Yo acaso voy en carro? Pero cuando tú ves a alguien que viene de pronto en un carro y tú le dices, dame ahí un chancecito, un aventón, enseguida súbete, vamos. Porque esa persona tiene la capacidad de suplir la necesidad. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios es porque creemos que Él tiene la capacidad para respondernos. Y eso le gusta a Dios, porque estamos reconociendo que Él es todopoderoso. Que si de pronto los médicos te dicen no hay solución, el Señor te dice yo tengo solución. Si el hogar se está acabando, los problemas llegan y tú dices ya esto no podemos más, el Señor te dice en el Señor hay respuesta y solución. Si el problema es tu economía, el Señor tiene respuesta para tu economía también. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el problema? Dice el Señor. ¿Cuál es el problema? Yo tengo lo que tú necesitas. Solamente tienes que usar un medio y es pedir en oración. Lucas 1:37 dice, porque nada y nada es que, nada es nada, no existe, ¿no? Nada hay imposible para Dios. Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Y qué maravilloso tener un Dios así, ¿verdad? Que no tiene imposibles. Él todo lo puede. Entonces, qué bueno es pedir. Cuando pedimos, también estamos mostrando una actitud de humildad. Porque estamos reconociendo que hay alguien superior por encima de nosotros. Que hay alguien que tiene más que lo que yo tengo. Y estamos mostrando humildad. Y además de eso, somos conscientes de que tenemos una necesidad. Porque a veces nos acercamos a Dios, ¿verdad? Y le decimos tantas cosas y nunca reconocemos que tenemos necesidades. Pero cuando le decimos al Señor y le pedimos, por eso reconocemos que tenemos necesidad y en ese acto estamos mostrando humildad. Pero hay gente que a veces está necesitado y no le dice a nadie, porque yo no me voy a rebajar delante de nadie. Y está llevado. Pero el Señor quiere que lo hagas porque cuando lo haces estás mostrando que eres una persona humilde. Mire, en la Biblia hay un caso muy particular, en Lucas 18:10. Lucas 18:10. Y es una parábola que el Señor Jesús habló sobre dos personas. Lucas 18:10. Él está hablando acerca de dos hombres. Uno que era fariseo y publicano, y todos dos fueron a la iglesia, al templo. Y dice la palabra, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, mire lo que hizo, puesto en pie, él no estaba arrodillado ni nada de eso. Oraba consigo mismo, o sea, oraba para él, como que para consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lo miró así de reojo. Yo, sabes, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era la oración del fariseo. Mas mire lo que dice la Biblia acerca del publicano. El publicano era un cobrador de impuestos en esa época. Y ellos eran muy odiados por el resto de judíos
porque ellos se encargaban de cobrar más de lo que debían cobrar. Era una especie como de usura que tenían. Y por eso eran odiados, porque ellos en cierta manera estaban desangrando al mismo pueblo de ellos y eran judíos. Entonces, el publicano, dice la Biblia, que estando lejos, él no se acercó, él estaba por allá en la última banca. Estando lejos, se me perdió. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, él estaba diciendo: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Ahora, de estas dos oraciones, ¿quién pidió? ¿El primero o el segundo? El segundo. El primero no pidió nada, el primero simplemente se puso a hablar de lo fiel que es él, y que él no es un ladrón, y que él no es esto otro. O sea, se empezó como que a decir yo, y soy mejor que esos otros. Y ayuno. El hombre, este hombre espiritual, ayuna 2 veces, daba el diezmo de todo. Y yo no soy como ese. Pero nunca pide nada, no tiene una actitud de humildad, sino una actitud de arrogancia, de altivez. Y la Biblia dice que Dios a los arrogantes y altivos los mira de lejos. Dios no quiere de cerca a esa gente. Y yo creo que es algo, porque ¿a quién le gusta estar con una persona ahí arrogante ahí? A nadie, yo creo. Eso es arrogante, uno, ahí viene. Pero el otro reconoció que era un pecador, y él decía y pedía así una petición diciendo: Señor, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Y al Señor le agradó esa oración, porque fue Jesús el que hizo la diferencia. Entonces, cuán importante es pedir, porque reconocemos que tenemos una necesidad y reconocemos que Dios está por encima de nosotros, y ahí estamos demostrando una actitud de humildad. Ahora, cuando pedimos, ¿qué esperamos cuando pedimos? Esperamos una respuesta, ¿verdad? Usted no va a pedir y viene y se va. Y cuando le vinieron a traer lo que pidió, ay, ¿para dónde cogió? Se fue, no esperó. Usted tiene que esperar también. Hay un proceso de espera. Usted le pidió al Señor, pero debe esperar a que Él conteste. Y muchas veces el Señor contesta al instante que usted le oró. El asunto es que mientras llega la respuesta, a veces el tráfico está pesado. Así le pasó a Daniel, ¿verdad? Cuando oró, dice la Biblia, pero hubo oposición, pero llegó la respuesta y él la esperó. Entonces, para todo esto debemos incluir un ingrediente en la petición, en pedir, y es la fe. La fe es importante. Tienes que creer que el Señor lo va a hacer. Esa fe hace que la oración sea cálida y personal. Una persona que ruega de la siguiente manera: oh Señor, yo te pido, si tienes tiempito por ahí, si a lo mejor tú puedas, que me puedas regalar esto. ¿Usted cree que esa persona va a tener respuesta de Dios? Si de acaso por ahí te quedó un milagrito, dámelo a mí. Eso no es fe. Debe tener convicción, debe creer que Dios lo va a hacer. Porque la Biblia dice en Santiago 1:6, dice la Biblia: pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tiene que pedir con fe y no dude. Entonces, ¿es bueno pedir? Hoy yo creo que no. ¿Es bueno pedir, mis hermanos? Amén. A Dios le agrada que le pidamos. Entonces, comienza a pedir. Pero hay algo también muy importante que no quiero pasar. Hay cosas algunas veces que Dios no nos va a responder o no nos va a dar lo que nosotros estamos pidiendo. Porque mire lo que dice ahí en Mateo 7:11, al final, dice la Biblia: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará ¿qué? Buenas cosas? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que Dios te va a dar es lo bueno. Pero muchas veces nosotros pensamos que lo que queremos es bueno, pero Dios, que lo sabe todo, Él dice: no, esto no es bueno para ti, yo no te puedo dar esto. Él nos va a dar buenas cosas. Yo recordaba en esto del pedir, alguna vez fui a la Olímpica con mi hijo mayor, con Isaac, y cuando ya íbamos saliendo, todavía estamos dentro allí a cancelar, él observó y vio unas botellas muy bonitas, y él entonces miró y me dijo: papi, regálame una gaseosa de esas no las he probado. Y entonces yo miro y resulta que es una cerveza. Y yo: no, eso no es gaseosa, eso es una cerveza, eso tú no lo puedes tomar, eso no lo debemos tomar. Entonces, ¿se la podía yo comprar? Sí podía, pero ¿debía hacerlo? No. Entonces así es el Señor nos puede dar todas las cosas, pero hay algunas que no nos convienen a nosotros. Y por eso hay peticiones que algunas veces no responde, porque Él para nosotros quiere siempre lo mejor. Amén. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque de pronto dice: ay, el hermano me dijo que pidiera y yo pedí, yo no veo respuesta tampoco. Pero aquí también no es que es lo que te conviene. Entonces podemos decir que el primer nivel de oración está en el pedir. El primer nivel de oración está en pedir. Porque mire, toda persona que llega a la iglesia, que empieza su camino con el Señor, lo primero que hace en la oración siempre va a ser pedir. Pero ¿es malo eso? No es malo, es bueno, al Señor le agrada. Pero el Señor no quiere que te quedes solamente pidiendo. Él quiere que pases a otro nivel. ¿Y sabes cuál es el otro nivel? Buscar. Dice la Biblia en Mateo 6, 31, 33. Mira lo que dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, ¿qué dice allí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Saben cuáles son esas cosas? Las que estaban en el primer nivel, las necesidades estas que nosotros, las físicas, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, al pasar al segundo nivel, que es buscar, ya aquí se requiere algo más. Aquí se requiere actuar. Aquí se requiere que te pongas en movimiento. Porque vamos a suponer que se te perdieron las llaves en la casa. No encuentras las llaves. Y voy a buscar las llaves y entonces resulta que me quedé aquí. Y de pronto tu esposa te dice: bueno, ¿y qué haces ahí? No, estoy buscando las llaves. Y de pronto, bastante que la vas a encontrar ahí. Porque buscar requiere que te muevas.
ya no es estar pasivo, ahora tienes que estar activo. Entonces, el buscar ya tiene que ver con un proceso, algo que no encuentras y tú comienzas entonces en ese proceso a buscar. Y puede tardar poco como puede tardar mucho. Dependiendo de qué cosa, dependiendo de cuánto esfuerzo hagamos nosotros. Porque si tú te vas a poner a buscar algo en tu casa y de pronto comienzas a buscar y abres por aquí, abres por acá, lo más probable es que lo encuentres. Pero de pronto entonces empiezas así y vas como que todo con calma y levantas aquí, por aquí no está. Y vas por acá, entonces eso te va a tardar un poco más. Entonces debes de hacerlo con más diligencia. Entonces requiere de un esfuerzo. Ahora, un ejemplo sería que si tú quieres aprender más de la Biblia y de pronto tú estás orando para que el Señor te dé más conocimiento de su palabra, pero no solamente debes quedarte con el deseo y orar, sino que debes diligentemente escudriñar y examinar minuciosamente la Escritura. Ahora, si tú quieres que el Señor te enseñe más, entonces tienes que comenzar a estudiar. Tú tienes que comenzar de pronto a hacer un curso de teología, de entrar al discipulado, estudiar libros. Y eso obviamente te va a dar mucho más conocimiento de la palabra. Pero no pienses que el Señor va a hacer como que va a tomar tu mente, va a sacar el disco duro que tiene en la mente y el Señor, bueno, ahora vamos a poner este que viene recargado y ahora sí sé bastante. No, así no es. Tienes que moverte. El buscar requiere movimiento. Y mira lo que dice en Jeremías 29, 12 al 13. Dice Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ese es el primer nivel. Ese nivel es el de pedir. El primer nivel de la oración. Y dice el 13, y me buscaréis. ¿Y qué va a pasar? Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es buscar. Pero hay algo que te tengo que decir. El nivel buscar y llamar tiene una limitación de tiempo. ¿Cómo así? Que si tú estás en el primer nivel y no pasas a estos dos niveles en el tiempo indicado, probablemente te vas a quedar siempre en el primer nivel. O sea, te vas a acostumbrar a ser una persona que simplemente te acercas a Dios cuando tienes una necesidad. Y así hay muchos que solamente vienen a la iglesia cuando tienen una necesidad. Cuando Dios se las soluciona, ¿qué pasa? No vienen más, se van, no vienen. Querían un milagro de Dios, Dios hizo el milagro. Tenía un problema del corazón que se iba a morir, se le estaban dando y Dios lo sanó y después se fue. Pero cuando entonces sienta otra vez el calientico por aquí, entonces nuevamente regresa porque necesita otra vez. Pero Dios no quiere que te quedes allí. Ese es el primer nivel. Ahora, mira lo que dice, ¿por qué te digo que hay una limitación de tiempo? Porque en Isaías 55, verso 6, dice de la siguiente manera: buscad a Jehová mientras pueda, ¿qué? Ser hallado. ¿Cómo así? O sea, tengo que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir eso? Que llegará un momento en que no lo vas a hallar. Porque si lo que está diciendo la palabra es que llegará un momento en que no lo vas a hallar. Y mira lo que sigue diciendo: llamadle en tanto que está cercano. Ahí están los dos niveles, ¿verdad? Buscar y llamar, ahí están. Pero tenemos que ser diligentes, no tenemos que simplemente pedir, sino que tenemos que comenzar a tener
una búsqueda hacia Dios. Tenemos que procurar buscarlo. Porque buscar tiene que ver con el anhelo profundo de conocer más acerca de Dios. Ya yo vine, ya yo vi que el Señor me da, pero ahora yo quiero conocer más a ese Dios que me está dando. Yo quiero saber quién es Él, cómo se mueve Él, cómo piensa Él. Entonces eso ya implica un proceso. Ya no es de un día a otro que vas a encontrarlo. Ya requiere de un proceso. Y cuando estás en el nivel buscar, ya la prioridad no es lo material, porque en el primer nivel, pedir, generalmente estamos pidiendo cosas materiales. Pero en el segundo nivel, ya la prioridad es espiritual. Ya aquí lo que estoy buscando es conocer más de Dios. Y cuando yo comienzo en esa búsqueda, mira lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que como tienes este anhelo y este deseo de buscar de su presencia, de buscar más de Dios, y se te olvidó un poco aquello, lo material, se te olvidaron un poco los planes que tenía, pero a Dios no se le olvidaron. Entonces, como tú estás tan interesado en encontrar a Dios, Dios concede entonces aquello que le estabas pidiendo también. Es decir, que ahora, en el nivel 2, por uno te llevas 2. Por buscarlo a Él, también suples la necesidad del primer nivel. Amén. Entonces, ¿cuáles son los deseos que tienes en tu corazón? No sé cuántas cosas le estás pidiendo a Dios, pero Dios lo que te dice es: búscame a mí y yo te concederé esos deseos. Ahora, buscar implica 3 cosas. Buscar implica primero hacer. ¿Cómo así que hacer? Lucas 15, versículos 4 y 6, está hablando el Señor en una parábola de la oveja perdida. Y dice la Biblia de esta manera: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hacer. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer un proceso de búsqueda. A este hombre se le perdió una de 100. Y de pronto él hubiese podido pensar: bueno, me quedan 99. ¿Qué tanto que se pierda una, verdad? Pero él decidió salir. Y mira todo lo que ocurre. Dice la palabra también que él subió por los montes. Y no sabemos si de pronto lo alcanzó la noche, el frío, la lluvia. Pero dice la Biblia que hasta que no la encontró, no desistió su búsqueda. Y cuando la encontró, ¿qué hubo? Hubo gozo y alegría. Sabes que cuando comienzas a buscar a Dios, de pronto vas a tener obstáculos. Cuando decides, te determinas buscar a Dios, a lo mejor vas a encontrar piedras en el camino. De pronto tú dispusiste: ahora que vaya a la casa, voy a entrar a mi habitación y voy a orar. Y resulta que en ese instante, cuando te arrodillas, el vecino te pone tremendo pico así duro. Entonces tú vas a decir: yo me voy a parar, ya oraré en otro momento. No, hay que seguir, hay que seguir. Y no sé qué otra cosa, pero cuando tienes la intención de buscar al Señor, te van a aparecer muchos obstáculos. Pero debes avanzar porque cuando encuentres lo que buscabas, el gozo es mayor. Amén.
Una característica de los que buscan siempre a Dios es querer más. Una característica de los que buscan a Dios es querer más. De pronto usted vino esta tarde y sintió ese gozo, esa alegría, esa presencia de Dios. Pero usted no dice, bueno, ya esta me alcanza para el otro domingo. Sino que usted espera que en el día de mañana el Señor tenga algo nuevo para usted. Y quiero más, sí, Señor, y no me satisfago con esto, sino que quiero más. Y ese es el deseo que debemos tener cada uno de nosotros. Anhelar más y más. No conformarnos con lo que ya recibimos. Hay mucha gente que habla del pasado, de lo que recibió en el pasado, pero ¿y el presente qué? Que Dios te habló y Dios te usó allá cuando estabas por allá, pero ¿y ahora qué? Entonces debes anhelar más, debes anhelar mucho más de lo que Dios te dio antes. Entonces esa es una característica de los que buscan. Otra forma que implica buscar es ordenar. Ordenar. Dice la Biblia en Lucas 15, 8 al 9, dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, dracma era una moneda, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Buscar implica ordenar. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Tenía 10 monedas. Se dice que un dracma se calcula que aproximadamente era como equivalente a $5. Y $5 son casi 20,000 pesos. Pero vamos a redondear. Vamos a suponer que son 20,000 pesos. Y usted tiene 10 billetes de a 20. ¿Cuánto da eso? 200,000 pesos, ¿verdad? Y resulta que los colocó allá en la noche, en nocherito, y cuando va a revisar solamente cuenta 180. Y usted de pronto no va a decir, bueno, o yo no sé, a lo mejor hay alguien aquí que diga, bueno, se perdieron esos 20, me quedaron 180. Pero yo dudo que haya alguien. ¿Qué es lo primero que comienzas a hacer? A buscarlo, porque hay algunos que de pronto dicen, 20 son 20. Mire, buscan una moneda de 500, de 200 a veces. Ahora un billete de 20. Y ese lo encontramos porque lo encontramos. Entonces la mujer, dice la Biblia, que se le perdió una moneda. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Dice que encendió, ¿qué? La lámpara. ¿Y sabe lo que significa la lámpara para nosotros? La palabra de Dios. La lámpara es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar a encontrar muchas cosas. Y después de eso, que encendió la lámpara, ¿qué hizo? Comenzó a barrer, y de pronto tenía por aquí esto tirado en la mitad, y lo tomó y lo acomodó y comenzó a ordenar, comenzó a ubicar las cosas en su sitio. ¿Para qué? Para cuando ya de pronto organizó todo, aquí está. Y estaba metida allí debajo de un zapato. Entonces, ordenar. Ahora, ¿qué quiere decir eso en nuestras vidas? Cuando tú tienes el interés de buscar a Dios y estás decidido a buscarlo, el Señor a través de su palabra te va a comenzar a mostrar cosas que son estorbos para tu vida. De pronto eres una persona que anteriormente eras mal hablada, vulgar, y todavía dices las palabritas y se te salen. Entonces el Señor te empieza a decir, tienes que ir dejando eso. Y tú tomas la decisión porque quieres de Dios, tú comienzas a cambiar eso. Que era tramposo, que no pagaba, le prestaban plata y no pagaba, tumbaba a todo el mundo. Hay un señor por allá que le decía el toro mecánico, tumbaba a todo el mundo. Entonces,
resulta que cuando llegas al Señor, el Señor comienza a recordarte a esas personas que le debes plata. ¿Y qué es lo primero que hace la persona? Yo quiero ponerme en paz con el Señor. Voy a comenzar a solucionar todos esos problemas. Porque cuando la persona busca, debe también ordenar su vida. No puedes buscar a Dios y tener una vida desordenada, porque nunca lo vas a encontrar. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es cuando los hermanos van a bautizarse. Y a veces encontramos, los hermanos cuando se van a bautizar siempre tienen gozo, alegría. Yo no conozco todavía un hermano que se vaya a bautizar y esté bravo. Estoy bravo porque me voy a bautizar. No, está alegre porque hay algo que va a recibir. Y hay algunas parejas a veces que se quieren bautizar, pero tienen un problema de que no son casados. Y para bautizarte debes casarte. Porque cuando estás viviendo en unión libre, estás viviendo de una forma, en cierta manera, delante de Dios no hay nada legal, ni delante de los hombres aún. Debes hacer las cosas correctamente. El Señor, una persona que no procede al matrimonio, a la bendición de Dios, es una persona que estaría viviendo en adulterio, en fornicación. Pero entonces cuando ellos llegan y de pronto tienen esa situación de que tienen más de 15 años viviendo así, y los pastores vienen y le dicen, pero tienen que casarse. Y ellos, no hay uno que diga que no. Ellos, ¿por qué? Porque quieren buscar a Dios y no quieren que haya impedimento. Y ellos van, se casan. ¿Y qué hicieron con eso? Ordenó, arregló su vida. Porque no debe de haber impedimentos. Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho. En Lucas 19, 4 y 9, que nos da una enseñanza acerca de esto. Aquí la palabra habla de un hombre llamado Zaqueo. Y Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Y Zaqueo, su corazón comenzó a arder por conocer a Jesús. Pero Zaqueo tenía un limitante, que él era bajito. Y en ese momento, cuando él quería conocer a Jesús, Jesús estaba en esa época donde su ministerio había estallado fuertemente, que atraía multitudes. Ahora, Zaqueo era un hombre importante, era un hombre rico. Era un publicano, ahora al rato les hablé de lo que era un publicano. Y por esa labor él había obtenido mucho dinero. Y dice la Biblia que Zaqueo escuchó que Jesús venía en el camino. Y entonces, ¿qué hizo él? Dice la palabra que buscó la forma y encontró un árbol, y ese árbol como que tenía las ramas que atravesaban allí la calle, se podía ver. Y él se subió a ese lugar. No le importó nada. Que de pronto, ¿qué iban a decir la gente? Porque, ay, mira, está Zaqueo montado ahí arriba. Él no le importó nada. Y dice, mire lo que dice la Biblia. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, él quedó de frente ahí arriba. Dice que mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él buscó la manera de conocer a Jesús, de ver a Jesús. ¿Y qué pasó? Lo encontró. Y el Señor lo vio y le dijo, bájate. Yo no sé si Zaqueo, yo me imagino que Zaqueo se lanzó de ese árbol contento, feliz, porque había logrado encontrar a Jesús. Pero mire lo que pasa luego que Zaqueo está contento en su casa. Dice la Biblia que la gente comenzó a murmurar y a hablar y a decir, mira, si el Señor supiera con qué lácara se está juntando, ni lo conoce a ese chiquitico, tremendo. Pero a él no le importó todo eso. Y dice la Biblia, en el versículo 8, que entonces Zaqueo, puesto en pie,
y levantó la voz, porque una característica de las personas pequeñas es que hablan duros, ¿cierto? Usted es una persona pequeñita, pero hablan duro. Y habló y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Jesús nunca le habló de que tenía que dar dinero. Él eso le salió del corazón. Le doy a los pobres. Y mire lo que sigue diciendo: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, se lo devuelvo 4 veces. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama ordenar. Este hombre encontró a Jesús y decidió cambiar su vida. Ya no seré más un ladrón. Ahora le voy a devolver a todo el que le robé, le voy a dar aún más de lo que le quité. ¿Por qué? Por el deseo de encontrar a Jesús. Y Jesús se gozó y dice que Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. Encontró salvación cuando buscó y ordenó. Amén. Y eso lo produce la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que limpia nuestras vidas. Ahora, una última cosa: buscar implica también preparar. Preparar. Es decir, que cuando yo voy a buscar algo, yo también debo prepararme para recibir lo que estoy buscando. Porque tú no puedes y de pronto ponerte a buscar y encontraste y resulta que necesitaba, bueno, entonces no se puede. Tienes que estar preparado. La parábola del hijo pródigo dice que cuando el hijo regresó y decide volver al padre, cuando él llega y se postra, él dice: padre, yo he pecado contra ti, hazme uno de los honores. El padre lo abrazó y lo que dijo el padre fue: vayan y tráiganmele la ropa a mi hijo y maten el becerro gordo. Él no se puso a decir: mídanlo allí ahora para ver si le queda la ropa buena y vamos a hacerle una ropa buena. No, el padre ya estaba preparado porque él sabía que su hijo iba a regresar. Entonces tenemos que prepararnos. No podemos estar como que queremos recibir esto, pero no tienes lo que se necesita para recibirlo. Aquellas personas que de pronto anhelan tanto tener un esposo, tener una esposa, y el Señor te puede conceder eso, pero tienes que prepararte también. No puede ser que quieras casarte y de pronto estar queriendo tener una vida de folclórica, porque es un compromiso serio. Y por eso muchos matrimonios fracasan, porque de pronto vienen y se meten en el asunto de casarse y después salen con que esto no me gustó. Tienes que prepararse. ¿Quieres aprender más de Dios? Tienes que prepararte. ¿Quieres que el Señor te use en la predicación? ¿Quieres que el Señor te use en un ministerio, en un pastorado? Pero tienes que prepararte desde ya. No puedes estar con las manos cruzadas. Entonces, esa es lo que implica buscar, hacer, ordenar y preparar. Pero hay un último nivel que el Señor nos dijo, y es el nivel de llamar. ¿Sabes cuándo ocurre llamar? Cuando decidiste buscar, comenzaste a tener el proceso de búsqueda, de oración, de servirle al Señor, y llega un momento en que te vas a encontrar con una puerta. Y cuando llegues a esa puerta, vas a tocar. Eso es lo que quiere decir llamar, tocar. Y cuando toques la puerta, te van a abrir. Y entonces vas a ingresar a otro lugar diferente al donde estabas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así que llamar? Bueno, vamos a mirar algo aquí. Dice
la Biblia en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mateo 22:3 dice de la siguiente manera. 22:3. Y envió a sus siervos ¿a qué? A llamar a los convidados, a los invitados. ¿A dónde era? A una boda, mas estos no quisieron venir. ¿A qué nos tiene preparado el Señor cuando llamamos? Lo que nos tiene preparado el Señor es una cena. Una cena. Y yo me imagino esa cena, Gabriel, vamos a mirar cómo es esa cena. Cuando entramos a esa puerta que el Señor nos abre y nos espera con algo así. Eso es una cena romántica. Eso no es allí, no, una cena romántica. Porque cuando entramos en este nivel, entramos a un nivel de compartir intimidad con el Señor. Ya este es un nivel íntimo, un nivel personal, un nivel que tiene que ver con la adoración. Ya es un nivel espiritual. Y este nivel es el que el Señor desea que cada uno de nosotros lleguemos, porque Él quiere compartir en la intimidad con nosotros. ¿Y sabe qué ocurre en la intimidad? Que llega un momento en que el Señor dice que ya no nos va a llamar siervos, sino que ahora seremos amigos. Dice la palabra en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sabe usted qué hace con una persona que es íntima de usted? Usted le cuenta cosas muy personales. Hay cosas que no sabe más nadie, pero de pronto lo sabe esa persona que usted considera íntima. Y usted tiene la confianza porque sabe que esa persona no va a defraudarlo, porque ha tenido un proceso de amistad, un proceso de relación que llegó a ese nivel en que le cuentas todo. Y ese es el nivel que el Señor quiere tener con nosotros. Quiere que tengamos intimidad con Él. Y cuando estemos en intimidad con Él, el Señor nos mostrará todas las cosas. Aún cosas ocultas, el Señor nos las revelará a cada uno de nosotros. Yo conozco gente que el Señor, que ellos cuando están en oración y se meten con el Señor comienza a mostrarle la vida hasta de sus familiares. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? Pero eso lo encontramos, eso no es exclusivo para algunos, eso es para el que además de buscar, también llama. Y allí es donde el Señor quiere que estemos, en el secreto de Dios, dice la palabra, que Él nos hará comprender sabiduría. Nos hará entender qué decisiones debemos tomar en ese nivel de intimidad. Ese nivel de intimidad es como cuando la pareja de novios comenzaron a tener primero una amistad y luego llega el noviazgo y el novio va a la casa de la novia todos los días, pero cuando llega después tiene que regresar a su casa una vez más. Pero llega ese momento en que ya los novios dicen de pronto, ya yo no quiero que estemos así, como que tú te vas y tú te vienes. Yo quiero ahora que estemos juntos. Y pasa lo que es el matrimonio, donde ya se juntan ambos. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que tú vayas y regreses. El Señor no quiere que tú estés un tiempo y un tiempo sí hoy y un tiempo mañana. El Señor quiere que pases todo el tiempo con Él.
La Biblia dice que Enoc tenía una relación de intimidad con el Señor, que él comenzaba todas las mañanas y caminaba con el Señor y el Señor le hablaba, era su amigo. Pero llegó un momento en que el Señor sintió tanto deseo de que ya no te vayas, sino que te quedes aquí conmigo. Hubo un deseo intenso que el Señor le dijo: ya esta conversación no la podemos tener aquí así. Ya necesito que te vengas para acá conmigo y vengas a morar para siempre en mi casa, en mi habitación. Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque el Señor se lo llevó. ¿Usted cree que el Señor se iba a llevar a alguien que no tuviera una amistad, una relación con Él? No, era por la intensa amistad de intimidad que había, que Dios decidió tenerlo con Él. Y es lo que ocurre con muchos hermanos que fallecen. Usted no sabe de pronto por qué, y a veces nosotros preguntamos: ay, pero ¿y por qué se fue? ¿Por qué murió? Hay una canción que dice así. Pero muchas veces es porque el Señor nos desea y nos anhela, que Él decide: yo quiero que ya estés conmigo para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor lo que hace por nosotros. La Biblia dice, ya para terminar, en Santiago 4:5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha Él hecho morar en nosotros, está hablando del Espíritu Santo, nos anhela celosamente? Dios te anhela. Dios anhela tener comunión íntima con nosotros. Los que a veces no entendemos esto somos nosotros, pero Él está dispuesto a abrir la puerta cuando toques y a que entres y disfrutes de intimidad. Allí es donde queremos estar. Dios nos está llamando a tener comunión íntima con Él. Cuando tenemos esa comunión íntima con Él, mi hermano, es cuando ya no le encontramos valor a nada de lo que nos puede ofrecer el mundo. Ahora lo que anhelamos es su presencia y nada más. Él lo llena todo, no hay nada más que necesitemos. Pero cuando no hemos alcanzado de eso, nos estamos preocupando por todas las cosas, por los afanes. Pero busca al Señor, encuentra intimidad con Él y Él va a cuidar de ti, de todo lo demás. Amén. Colócate de pie en esta noche. Yo no sé en qué tal vez nivel te encuentras, si aún estás en ese nivel de pedir, que no es malo, pero el Señor quiere que vayas más allá. O tal vez estás buscando, pero la Biblia es clara y nos dice que todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, va a hallar. Y el que llama, se le abrirá. Eso lo dijo el Señor. Eso es una palabra de Él y es una palabra fiel. Y te voy a decir algo: el Señor nunca te va a decepcionar. Todo aquel que está interesado en buscar al Señor y comienza en esa intimidad con el Señor, no te va a defraudar, porque Él cuidará de ti. Cierra tus ojos y quiero que en esta noche hagas una oración muy sincera con Él. Yo no sé si en esta hora te vas a preocupar por pedir cosas materiales, pero yo creo que debemos pedir su presencia. Si algo debemos pedir es su presencia.
Y en esta noche puedas decirle: Señor, yo no quiero otra cosa. Yo no quiero más cosas. Yo quiero tu presencia. Yo deseo que mi corazón comience a arder de pasión por ti y de sentirme atraído por ti, Señor. Porque a lo mejor en este lugar hay personas que no han experimentado esa presencia poderosa de Dios. Pero puedas decirle con toda sinceridad: yo quiero sentirte. Yo quiero sentir tu abrazo tierno hacia mí. Abre tu boca allí donde estás y dile: Señor, te anhelo, te deseo. El salmista decía: oh Dios, tú eres mi Dios, y yo te busco intensamente, porque mi alma tiene sed de ti, y todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Ese es nuestro deseo, Señor, en esta noche. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Queremos encontrar tu rostro. Queremos, Señor, un día estar en tu presencia y verte cara a cara y derramarnos en adoración a ti, Señor. Habla con Él, porque su oído en esta noche está abierto para escucharte. Su oído en esta noche está abierto para escucharte. Y si llegaste a este lugar con cargas, atribulado, enfermo, mientras le pides su presencia, el Señor va a cumplir todo aquello que tú estabas buscando. Pero que tu prioridad sea su presencia, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Nada nos faltará. Oh, presencia de Dios en este lugar. Espíritu Santo, fluye en esta noche. Toca los corazones, Señor. Despierta el espíritu de aquel que ha estado dormido. Y que comiencen nuevos tiempos para cada uno de nosotros. Tiempos de refrigerio, dice el Señor. Tiempos de abundancia. Mientras lo buscamos, mientras tocamos la puerta, Él nos abre. Y hoy, Señor, queremos entrar y queremos disfrutar de la cena que tienes para nosotros. Y permanecer allí recostado a tus pies. Yo te busco, díselo al Señor. Yo te busco con fuego de mi corazón. Yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Recibe la adoración. Dile: te anhelo, te anhelo. Te necesito,
que a mi ser. Te anhelo, Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. dile te anhelo, díselo más fuerte, dile. Oh, Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. sí. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Díselo ahí al Señor. Te anhelo, Que se escuche tu voz, iglesia. te necesito, Yo te amo, Señor. te amo Yo más que a mi ser. Exprésaselo una última vez. Te anhelo, te necesito, Te amo. te amo más que a mi ser. Así es, Señor. Te amamos más que a nuestra propia vida. Te deseamos, Señor. Señor, gracias por hacernos entender tus bondades. Gracias por hacernos entender que eres un Dios generoso y que eres un Dios que responde a los que lo buscan, que abre la puerta a los que llaman, Señor. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen lugar, por favor. Dios les bendiga. Gracias al Señor por la palabra. A Dios no le incomoda que nosotros le pidamos, que le busquemos, que llamemos. A Él no le incomoda. Le gusta